La clase de hoy vamos a revisar algunas variantes del método Newton-Raphson completo que considera algunas simplificaciones y que eso mismo define algunos métodos que no son tan aproximados, pero, perdón, no son tan exactos, pero sí las aproximaciones son lo suficientemente generales como para considerar estudios de planificación. Entonces, en primer lugar, recordar que la versión original del Newton-Raphson que nosotros vimos estaba dada por la ecuación 1, donde nosotros teníamos que, para cada paso, determinar el vector de residuos, calcular la matriz jacobiana y a partir del cálculo de la matriz jacobiana poder obtener el vector de incremento. En este enfoque o en esta presentación, la matriz jacobiana se obtiene a partir de la derivada de los valores calculados. En este caso, ustedes recordarán que son las funciones no lineales que tienen asociadas de una u otra forma eh, los voltajes y los ángulos que andamos buscando. Por otro lado, nosotros también revisamos la necesidad o la variante que existe de poder asociar a la matriz jacobiana una forma eficiente de cálculo. Y ese cálculo eficiente está asociado a, no, a la posibilidad de no tener que derivar en cada paso, sino que simplemente redefinir tanto la matriz J1, J2, J3, J4 a partir de estas nuevas matrices H, N, M y L, que en estricto rigor siguen siendo las derivadas de los valores calculados, pero a partir de ahora nosotros las determinamos simplemente como multiplicaciones, sumas y restas. En ese sentido, vamos a presentar el primer método que se conoce como Newton-Raphson desacoplado. ¿Y por qué se llama desacoplado? Por lo siguiente. Originalmente, nosotros tenemos que la matriz J o la matriz H está definida por las cuatro componentes y en su equivalente tenemos la definición de la matriz H, N, M y L. Entonces, ¿en qué consiste el Newton-Raphson desacoplado? En primer lugar, este método solamente se utiliza para sistemas de transmisión y la primera aproximación que vamos a considerar es esta, la que estoy marcando acá, que la reactancia inductiva siempre es mucho mayor que la resistencia. Eso siempre ocurre a nivel de transmisión, por lo tanto, en ese caso y en esa consideración podemos suponer que las pérdidas o el efecto reactivo como reactancia ohm es mucho mayor que el de la resistencia. Bajo ese enfoque, nosotros podemos considerar lo siguiente, que las variaciones de potencia activa son mucho más sensibles a los ángulos que a los módulos. En el fondo, esto es una premisa que siempre se cumple solo a nivel de transmisión, que el P varía mucho más con el ángulo y no así con el módulo, y por otro lado, el Q varía mucho más con respecto al módulo que respecto al ángulo. Entonces, ese hecho implica dos cosas. Primero, que dado que la variación del P es mucho más sensible al ángulo, por lo tanto las derivas de P son mucho más grandes que las derivas de P con respecto al módulo, por lo tanto el J2 y el N son muy chiquititos. En el fondo, esta componente y esta componente se consideran muy pequeñas respecto a lo que impacta J1 o lo que afecta a H. Y por otro lado, el J3, las variaciones J3 son muy pequeñas respecto a las variaciones de J4 y lo mismo ocurre en M respecto a L. Entonces, ¿por qué se llama desacoplado? Puesto que las submatrices que están, digamos, fuera de la diagonal, J3 y J2, o el N y el M, tienden a ser muy pequeñas y eso se puede escribir en la forma que está indicada en 7. Es decir, que tanto el J1 y el J4 son las submatrices que sobreviven y las matrices fuera, digamos, de la diagonal se consideran bastante pequeñas o cero. O de la misma forma, se puede escribir considerando las matrices H del método eficiente, donde H y L son las que guían y el N y el M se quedan o se consideran muy pequeñas. Sin embargo, en ambas escrituras, los dos sistemas hay que resolverlos de manera simultánea, es decir, se llama Newton-Raphson desacoplado porque efectivamente las matrices que están fuera de la diagonal se consideran muy pequeñas en su valor, pero
de todas maneras, tenemos un sistema que hay que resolver de manera simultánea, es decir, el sistema dado en 9 hay que resolverlo de forma simultánea para el ángulo y, lógicamente, para los incrementos de módulo normalizados o sin normalizar. En ambos casos hay que resolverlos de forma simultánea, pero se llama Newton-Raphson desacoplado, puesto que estas matrices son las que se anulan. Adicionalmente, vamos a aplicar algunas simplificaciones para definir un Newton-Raphson más sencillo que considera otras implicancias, además de las que ya definimos para el Newton-Raphson desacoplado. Y en ese caso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir el Newton-Raphson desacoplado rápido de la siguiente forma. Vamos a tomar las ecuaciones anteriores, en este caso el h y los incrementos de ángulo y l y los incrementos normalizados, y las vamos a desarrollar. Este enfoque, insisto, sigue siendo el método del Newton-Raphson desacoplado. Y puesto por qué son desacoplados, porque las matrices J3 y J4, perdón, J2 y J3 o N y M quedan muy chiquititas. Entonces, en este caso, vamos a hacer el desarrollo suponiendo que son solamente barras PQ, pero el hecho de eliminar variables para las barras PQ se aplica de la misma forma. Entonces, primero vamos a suponer, en este caso, solo barras PQ y vamos a suponer que la barra N es la barra libre o la barra slack o la barra referencia. Y vamos a considerar el pésimo reglón de la ecuación 11 de la que está acá y vamos simplemente a hacer multiplicación de filas por columna y llegamos a esta expresión que está aquí. Si nosotros lo separamos en términos diagonal y fuera de la diagonal, lógicamente vamos a tener un elemento diagonal, un HPP por incremento del ángulo y la suma de Q igual 1 hasta n-1. ¿Y por qué n-1? Porque la última barra es la barra libre. Entonces simplemente hacemos hasta n-1, puesto que la barra libre, ustedes recordarán que se elimina la última fila y la última columna. Más el aporte de los HPQ por los delta Q, y esto es igual a los residuos de potencia activa. Si hacemos el mismo razonamiento de la componente o de la segunda ecuación que tiene que ver con los incrementos normalizados, aquí vamos a obtener una expresión parecida, es decir, vamos a tener las condiciones de la diagonal, los incrementos normalizados y los elementos que estén fuera de la diagonal los calculamos de Q igual 1 hasta n-1. Y otra vez recuerden que n es la barra de referencia, entonces por eso es la suma hasta n-1. Por el aporte de los LPQ por los incrementos normalizados, y esto nos da en este caso el residuo de potencia reactiva. Y a estas dos ecuaciones le vamos a aplicar dos simplificaciones principales, que son que solo a nivel de transmisión, puesto que estamos viendo elemento o método de flujo potencia solo para el sistema de transmisión, adicionalmente a que la reactancia inductiva es mucho mayor que la resistencia, vamos a incorporar dos condiciones importantes y que tienen que ver directamente con los ángulos. Por un lado, que los ángulos son tan chiquititos que la diferencia de los ángulos en la versión coseno es casi 1, es decir, el coseno de la diferencia angular la vamos a aproximar a 1 y el seno de la diferencia angular lo vamos a aproximar simplemente como el ángulo. Existe una tercera condición que está dada con la potencia reactiva y que esta condición aplica principalmente en la barra para una condición bien específica. Entonces, si en general aplicamos estas dos condiciones asociadas a las diferencias angulares y la restricción de potencia reactiva, vamos a demostrar ¿qué cosa? Que los términos HPP de las componentes asociadas al jacobiano se van a transformar directamente en susceptancias. Recuerden ustedes que la matriz de admitancia se puede escribir con una matriz conductancia más una matriz susceptancia, y esto lo vimos en el método completo. Los elementos diagonales se pueden aproximar solo por los elementos de la matriz susceptancia, y los elementos fuera de la diagonal tendrán también una expresión parecida. En el fondo, se recupera la variable, que en este caso es el módulo al cuadrado, en el elemento diagonal,
y el elemento fuera de la diagonal aparece el producto de B sub P por B sub Q, multiplicando lógicamente a la componente PQ de la matriz susceptancia con un signo negativo. Eso es súper importante, que ahí aparecen signos negativos. Y de la misma forma, para los elementos diagonales de la matriz L, que son las matrices que subsisten al aplicar el Newton-Raphson desacoplado, tenemos la versión en este caso que los términos diagonales de la matriz L son iguales tienen el mismo valor que los elementos diagonales de la matriz H, y los elementos fuera de la diagonal de la matriz L tienen los mismos valores que los elementos fuera de la diagonal de la matriz H. En resumen, ¿qué es lo que ocurre? Que las matrices jacobianas resultan ser de una otra manera iguales, en este caso menos b sub pp por b sub p cuadrado y menos b sub q por b sub p b sub q en el caso de los elementos fuera de la diagonal. En el fondo la matriz H resulta ser igual a la matriz L. Si esto lo expandimos de una otra forma, elegimos la fila P, ¿verdad? Y obtenemos la ecuación 23. Si ahora esta la normalizamos, es decir, la dividimos por B sub P, toda la ecuación, va a desaparecer el cuadrado, va a desaparecer el término dentro de la suma y el incremento va a quedar normalizado. Y vamos a tener esta estructura dada por la ecuación 24. Si procedemos de la misma forma con la ecuación de los incrementos del módulo, otra vez tenemos la ecuación general en su forma general y vamos a dividir por B sub P y lógicamente va a desaparecer el término en la sumatoria y el incremento va a quedar en este caso normalizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a recuperar? ¿O qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que al aplicar las restricciones angulares, las restricciones de reactancia inductiva y al hacer el arreglo que acabamos de implementar, vamos a tener que las ecuaciones del Newton-Raphson desacoplado van a estar dadas por las condiciones en que la matriz H va a ser igual a la matriz L y van a ser igual al negativo de la matriz susceptancia. Y la matriz susceptancia es el negativo de la matriz admitancia barra. Entonces, en general, si esto lo expandimos, tendremos que resolver en primer lugar una ecuación para incrementos de ángulos, donde las variantes son dos. Primero, que los incrementos de potencia activa están normalizados, y esa normalización se aplicó para poder hacer el equivalente, en este caso, ambas matrices, y por otro lado, lo que era la matriz H antigua, va a ser simplemente la matriz susceptancia multiplicada con signo menos. Y de esa forma resulta, en este caso, para las ecuaciones, para los incrementos de ángulo, perdón, de módulo en este caso, que no están normalizados, estos están sin normalizar, obtenemos nuevamente que los incrementos de potencia reactiva también van a estar normalizados y la matriz J, perdón, la matriz L va a ser igual también al negativo de la matriz susceptancia. Y esto nos da mucha simplicidad, puesto que uno de los problemas que tiene Newton-Raphson es el cálculo de las matrices jacobianas, pero en esta versión del Newton-Raphson desacoplado rápido, las matrices jacobianas son matrices constantes y que no las debemos de una otra manera calcular en el paso a paso. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a ir revisando cada uno de los métodos de tal manera de que ustedes tengan una visión más clara de cómo se aplica. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar el marco general. Entonces, vamos a partir en primer lugar por un sistema que tiene solamente barras de carga, y ustedes ya saben cómo realizar la identificación. En este caso, las barras que tienen módulo y ángulo especificado es una en el set y esa es la barra slack o la barra referencia. Las barras que tienen solamente cargas por definición son barras PQ, ¿cierto? Puesto que no tienen ningún elemento de generación. Entonces, otra vez, y esto se lo recalco para que lo tengan presente, en primer lugar, determinar la matriz admitancia, que usted ya la vimos cómo se obtiene por simple inspección. Después, la caracterización de las barras, que es súper importante, que eso nos va a permitir de una u otra manera determinar cuáles son las variables que debemos calcular y aquellas que las conocemos. Y
en general, ustedes recordarán que el método Newton-Raphson consiste que para cada barra del sistema debemos plantear dos ecuaciones de potencia activa y de potencia reactiva que van a estar dadas en términos de los valores calculados menos los valores programados. Y en este caso, los valores calculados, ustedes recordarán que son las expresiones donde están las variables, que tanto son los módulos, ¿verdad? Y los ángulos, respectivamente, que son los que debemos obtener. Por otro lado, ustedes recordarán también que estos elementos θpq y E sub pq dependen de la matriz admitancia. Y esos son datos de entrada y conocidos y que no necesitamos calcularlos. En ese caso y en ese sentido, al resolver las dos ecuaciones de potencia activa y de potencia reactiva, lógicamente tenemos que definir los valores calculados, que son estas expresiones, ¿verdad? Y los datos de entrada, que son la generación menos la demanda por cada una de las barras. Entonces, el modelo general del Newton-Raphson es plantear las ecuaciones no lineales en cada una de las barras, ¿verdad? Y esas ecuaciones nos van a poder definir cuáles son las componentes del jacobiano. Y el modelo general era derivar los valores calculados, ¿verdad? En este caso, para cada una de las variables que nosotros habíamos definido, que en general por cada barra es un módulo y es un ángulo, y al ser 3 barras vamos a tener 2 por 3, 6 variables. Entonces, ese es el modelo general. Después, lógicamente, aplicamos algunas simplificaciones. Aplicamos algunas simplificaciones en cuanto a la definición de las barras, si son barras PQ, barra slack o barra referencia. Como la barra 1 es una barra referencia, eliminamos la primera fila, la primera columna, y la cuarta fila y la cuarta columna, pero manteníamos el enfoque en este caso del cálculo de las componentes jacobianas en términos de las derivadas parciales. Y por lo tanto, ustedes recordarán que en la medida que existan variables a eliminar, el jacobiano se reduce, pero por lo tanto seguimos en la necesidad de resolver un sistema en cuanto a un gran número de barras, y la principal conveniencia o la principal dificultad es derivar las componentes de los valores calculados en términos de cada una de las variables, que son los ángulos y los módulos de cada una de las barras. Y también recordar que en este caso los residuos siempre son los valores programados menos los valores calculados en cada una de las barras. Y insisto, y hago esta revisión del marco general para que ustedes tengan en cuenta que siempre partimos con el enfoque de calcular las componentes del jacobiano en términos de derivadas parciales. Después también vimos la introducción de las barras de tensión controlada. Recuerden que la barra slack es una en el sistema, es única. Tenemos las barras PQ y también incorporamos las barras PB, que son aquellas barras de tensión controlada que en este caso mantienen la tensión fija en la barra y permiten de una u otra manera mantener la tensión controlada y al mismo tiempo eliminar una variable del flujo potencia, pero implícitamente aparece la potencia reactiva que puede tener la máquina conectada a esa barra, y que debemos saber si es posible o no cumplir con lo que establece la carta de operación de la máquina sincrónica. Entonces, otra vez, en el mismo esquema, siempre determinar los tipos de barra, la matriz de admitancia, que eso sí o sí se lo voy a preguntar, y otra vez el enfoque que veíamos en este caso era simplemente resolver las ecuaciones calculadas menos los valores programados, definir las ecuaciones por barra y obtener la matriz jacobiana, igual que en el caso anterior, la general, como son 3 barras, son 3 ángulos, 3 módulos, y en términos de los valores calculados, o los que ya conocíamos, eliminamos fila y columna y llegábamos a un sistema un poquito más reducido. Pero simplemente otra vez teníamos que volver a derivar y evaluar en cada iteración. Entonces, este ejercicio yo se lo subí, ustedes tienen este PPT donde desarrollamos paso a paso cada uno de las componentes a aplicar para cada iteración. Después vimos la forma eficiente de calcular el jacobiano, que esto ya es un poco más amigable, donde la principal definición era
reescribir los valores calculados para hacer aparecer las conductancias y las susceptancias, y eso de una otra manera nos permitía definir nuestra famosa matriz jacobiana, equivalente a una matriz H, N, M y L. Y esto ya nos daba algún grado de simplicidad, puesto que no tenemos que derivar en cada iteración, sino que simplemente aplicar estas expresiones de suma, resta, multiplicación y sumas, restas y multiplicaciones a partir de en cada una de las iteraciones. Entonces, el modelo general del Newton-Raphson completo, pero en una versión eficiente, implica que la matriz jacobiana se obtiene a partir de estas componentes, ¿verdad? Que son las matrices J1, J2, J3 y J4, pero reescritas de una forma en que simplemente son expresiones cerradas, donde los incrementos de ángulo se calculan de la misma estructura, pero los incrementos de módulo se actualizan de una forma un poquito diferente, pero los valores, los resultados tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, si nosotros el mismo sistema anterior lo estructuramos en términos de la matriz jacobiana, lógicamente ahora lo que era originalmente el J1, J2, J3 y J4, ahora se transforman en las matrices H, N, M y L, donde la única variante importante es que los incrementos están normalizados, los incrementos de módulo. Recuerden que esa normalización de los incrementos de módulo es la que nos permite redefinir una expresión cerrada para las matrices H, N, M y L. Y por otro lado, los vectores de residuo siguen siendo iguales, independiente si es un Newton-Raphson en la forma, digamos, más completa o en la eficiente, donde los valores o los residuos son en este caso los valores programados menos los valores calculados. Y ese es el enfoque que veníamos viendo hasta ahora. Sin embargo, se mantiene el hecho que podemos eliminar fila de columna en términos de las variables y que nosotros ya pudiésemos conocer de antemano. Y aquí me voy directamente al Newton-Raphson desacoplado rápido. Que esta es una versión en que aplicamos las simplificaciones que discutimos hace un rato atrás, que tiene que ver en primer lugar con que las reactancias inductivas son mucho mayores que la resistencia, e insisto, este método solamente se aplica a nivel de transmisión, y en segundo lugar, que las variaciones angulares son muy pequeñas. Entonces vamos a tomar el sistema completo, el más general, que tiene la barra slack, la barra de carga y la barra de tensión controlada, y a este sistema le vamos a aplicar dos cosas: el cálculo eficiente de las componentes del jacobiano, pero adicionalmente las simplificaciones que van a dar origen al Newton-Raphson desacoplado rápido. Entonces, en primer lugar, si nosotros pensamos en la estructura de Newton-Raphson completo, lógicamente tenemos que calcular el J1 o el H, N, M y L, ¿verdad? Porque estamos pensando en Newton-Raphson completo. Después, como la barra 1 es la barra slack, eliminamos la primera fila y la primera columna, la cuarta fila, la cuarta columna, y como la barra 3 es una barra de tensión controlada, eliminamos la última fila y la última columna. Y eso de una otra manera nos reduce bastante el problema a un esquema, ¿verdad? Muy sencillo, no lo quiero decir muy sencillo, pero más simple desde el punto de vista de variables, porque originalmente estábamos con 6, ahora estamos con 3, pero de todas maneras igual los coeficientes del jacobiano hay que determinarlos en cada iteración, que si bien es cierto en el cálculo eficiente ya no es necesario tener que derivar, pero sin embargo en la versión completa los coeficientes se calculan como multiplicaciones, sumas y restas en cada una de las iteraciones. Y aquí es donde vamos a aplicar ese mismo método, el Newton-Raphson desacoplado rápido. Recuerden ustedes que estas son las simplificaciones que debemos considerar y que el resultado del Newton-Raphson, que el resultado de las simplificaciones en la matriz jacobiana nos da que la matriz H y la matriz L son las únicas que sobreviven, la N y la M, que son las no diagonales, se anulan, y la matriz H y L, que son las diagonales que subsisten, resultan ser iguales a la matriz de susceptancia. Entonces, en este caso,
Primero, si aplicamos el concepto del Newton-Raphson desacoplado, lógicamente las matrices N y M desaparecen. Y eso sería un Newton-Raphson desacoplado. Es decir, vamos a tener que resolver este sistema, que también es secuencial, H y L subsisten. Pero si adicionalmente a la matriz H y L aplicamos las simplificaciones que vimos adicionalmente, vamos a obtener que la matriz H y la matriz L se transforman directamente en el negativo de la matriz susceptancia. Aquí yo hice el desarrollo tanto para la matriz H y la matriz L para que ustedes verifiquen que efectivamente corresponde. Pero lo que al resultado que vamos a llegar es que, perdón, ¿dónde me queda? Acá. Lo que vamos a llegar es a lo siguiente, que en el Newton-Raphson desacoplado rápido, además de la separación de la matriz H y la matriz L, H y L resultan ser el negativo de la matriz susceptancia. Entonces, en vez de tener que calcular H's y en vez de tener que calcular L's, en el Newton-Raphson desacoplado rápido, esas matrices H y L son constantes y son el negativo de la matriz susceptancia. ¿Qué es lo que cambia versus el Newton-Raphson completo? Es que los incrementos de módulo ahora no están normalizados, puesto que la normalización se va a los residuos de potencia activa y potencia reactiva. Esa es la principal diferencia. Ganamos por un lado que las matrices H y L sean constantes, como el negativo de la matriz susceptancias, y los dos sistemas que hay que resolver de forma secuencial, ahora los vectores de residuos resultan ser normalizados. Entonces, en primer lugar, resolvemos 20, actualizamos los ángulos y con eso podemos recién resolver 21 para obtener la actualización de los módulos. Entonces, ganamos cosas desde el punto de vista que las matrices diagonales del jacobiano resultan ser iguales, pero de todas maneras tenemos que resolver dos sistemas secuenciales, primero para el ángulo y después para el módulo. Entonces, para el caso de nuestro problema particular, que es un sistema de 3 barras, ¿verdad? Los incrementos de ángulo que debemos calcular en general son delta 1, delta 2, delta 3. Los incrementos de módulo son delta P1, delta P2, delta P3, pero ahora están normalizados por B1, B2, B3. La matriz H es una matriz constante, que es el negativo de la matriz susceptancia. Y para la actualización de los módulos, calculamos delta B1, delta B2, delta B3 sin normalizar, y debemos calcular los residuos de potencia reactiva en la barra 1, barra 2, barra 3, dividido por las normalizaciones de módulo en barra 1, barra 2, barra 3. Y lo que era la matriz L se transforma directamente en la matriz L. Entonces, estos dos sistemas en el Newton-Raphson desacoplado rápido se resuelven de forma secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que en primer lugar voy a resolver 22 y voy a tener una actualización de los ángulos. Y para resolver 23 redefino la condición inicial que voy a calcular o que consideré inicialmente, modifico solo los ángulos y recalculo el sistema 23 con la actualización de los ángulos. En el fondo, en el Newton-Raphson completo, nosotros resolvíamos un sistema solamente. En el Newton-Raphson desacoplado rápido, necesariamente tendremos que resolver dos sistemas. Uno para los ángulos y uno para los módulos. Pero primero el de ángulo, después el de módulo. Pero acá la ventaja que tenemos es que la matriz de los jacobianos es simplemente un número. Y ese número viene de la matriz de admitancias que se obtiene del sistema de transmisión. Sin embargo, acá podemos volver a aplicar las mismas simplificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que como la barra 1 era la barra slack y la barra referencia, no tiene sentido que calculemos el incremento del ángulo porque es un dato. Entonces, eliminamos ese incremento, ese residuo y la primera columna y la primera fila. Entonces, el sistema queda más chiquitito. Y para el caso de los módulos, como la barra 1 es la barra slack, no calculamos incremento, no calculamos ese residuo normalizado y eliminamos la primera fila y la primera columna.
y como la barra 3 es una barra de referencia, perdón, es una barra de tensión controlada, no tiene sentido calcular el incremento de módulo, por lo tanto eliminamos esa componente, eliminamos ese incremento o residuo y eliminamos la última fila y la última columna. Y en el fondo el segundo sistema hace simplemente resolver ese cálculo en una variable. Entonces, el Newton-Raphson desacoplado rápido es una versión simplificada del Newton-Raphson completo, que tiene como la principal ventaja que las matrices jacobianas son constantes, los vectores de residuo hay que normalizarlos, pero tiene como desventaja que primero debemos calcular el sistema que permite actualizar los ángulos y posteriormente actualizar el sistema o resolver el sistema que da la actualización de los módulos. En el fondo, para cada iteración hay que resolver dos sistemas. Primero el de los ángulos, actualizo la condición inicial y resuelvo los incrementos del módulo. Y ahí termina la iteración. En el fondo, en el Newton-Raphson completo era una iteración, un solo sistema para actualizar ángulo y módulo, pero en el Newton-Raphson desacoplado rápido ganamos en que las matrices jacobianas son constantes, pero necesariamente debemos resolver dos sistemas de forma secuencial. Entonces, vamos a resolver el sistema anterior, el de 3 barras, el que ya resolvimos de la forma general, la vamos a resolver en el Newton-Raphson desacoplado rápido. Entonces, otra vez se realiza la misma caracterización de barra, eso no cambia. Y aquí es clave conocer la matriz admitancia, pero en su forma polar, digamos, y en su forma rectangular, puesto que las matrices jacobianas van a ser el negativo de la matriz admitancia. En el fondo, la matriz L es igual a la matriz H y es igual al negativo de la matriz susceptancia. Entonces, en este caso, vamos a tener los valores calculados, pero los valores calculados en este caso no los vamos a utilizar para el jacobiano, sino que los vamos a utilizar única y exclusivamente para los residuos. Entonces, los valores calculados necesariamente siempre los vamos a tener que utilizar para los residuos. Los valores calculados en la barra 2, barra 3, en la componente activa y la componente reactiva. ¿Por qué? Puesto que en el modelo general, fíjense ustedes que ya aplicamos la simplificación de variables. Entonces, ¿cuáles son los únicos residuos que nos van a interesar calcular? El de potencia activa en la barra 2, potencia activa en la barra 3 y potencia reactiva en la barra 2. Los demás desaparecen. Entonces, en primer lugar, calculamos los residuos. Definimos una condición inicial. Esa condición inicial, recuerden que idealmente dice ser 1 ángulo 0, pero en la única barra o barras que podemos utilizar directamente 1 ángulo 0 son las barras PQ, puesto que la barra de tensión controlada, el módulo siempre va a ser fijo y lógicamente la condición inicial hay que respetarla, y la barra slack de referencia infinita también tiene un módulo de ángulo que siempre es conocido. Entonces, recuerden ustedes que necesitamos calcular residuo potencia activa y reactiva en la barra 2 y 3 y residuo potencia reactiva en la barra 2. Entonces aplicamos la fórmula de los valores calculados, que ahí no hay nada que hacer. Y aquí sí utilizamos la forma polar de la matriz de admitancia. Entonces es importante tener la matriz de admitancia expresada en forma polar y en forma rectangular, porque la forma polar nos permite calcular de una forma bastante directa los términos de las componentes calculadas y la forma rectangular los términos de los jacobianos. Entonces, calculamos los residuos de potencia activa y potencia reactiva, pues que es el primer sistema que vamos a resolver, y con los valores programados obtenemos en este caso el residuo de potencia activa y reactiva que van acá, y la diferencia importante es que los residuos van normalizados con las condiciones iniciales de los módulos. Eso es súper importante. Como originalmente la matriz era menos, y la voy a dibujar acá al lado, el sistema que teníamos que resolver originalmente era el negativo de B sub 1,1, B sub 1,2, B sub 1,3, B sub 2,1, B sub 2,2, B sub 2,3,
B sub 3, 1, B sub 3, 2 y B sub 3, 3 por delta 1, delta delta 2, delta delta 3 y esto igual a los residuos normalizados. Como la barra 1 es la barra slack, nosotros no eliminamos esa fila, eliminamos esa columna y por eso trabajamos con esa submatriz, que es la que está acá. Y lógicamente va con un signo menos. El incremento de ángulo en la barra 2, el incremento de ángulo en la barra 3, que son nuestras variables, y el residuo de potencia activa de la barra 2 y barra 3 normalizados por los respectivos módulos. Y esto todo es en el K igual 0. Entonces, el K igual 0 lo vamos a resolver en dos patitas. Primero, el K igual 0 para obtener los incrementos de ángulo. Entonces, como la matriz jacobiana es constante, que se obtiene a partir de la matriz de admitancia, calculamos el vector de incremento de ángulos. Y el vector de incremento de ángulo nos indica que el delta 2 de 1 y el delta 3 de 1 van a tener esos dos valores, que son las condiciones iniciales más los incrementos asociados a la actualización de los ángulos. Pero nos faltan las actualizaciones de los módulos. Entonces, en el mismo K igual 0, nosotros vamos a redefinir la condición inicial. En el fondo, seguimos en 0, pero actualizamos el ángulo de la barra 1, que ese no cambia porque la barra slack, actualizamos el ángulo de la barra 2 y el ángulo de la barra 3. Y los módulos no cambian, porque estos no los hemos actualizado. Entonces, para el caso del incremento del módulo, ustedes recordarán, y lo voy a escribir acá abajo, que el sistema es B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 y B33. Los incrementos de módulo, perdón, sin normalizar, y aquí teníamos el residuo de potencia activa normalizado, el residuo de potencia reactiva normalizado y el residuo de potencia reactiva normalizado. Como la barra 1 es la barra slack, ese no lo calculamos y eliminamos el residuo, y la barra 3 es de tensión controlada, ese tampoco lo calculamos y ese lo eliminamos. Entonces, solamente sobrevive ese número, esa variable y ese número. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El residuo de potencia reactiva. Por lo tanto, necesitamos la potencia reactiva calculada, pero con esta nueva condición inicial perdón, actualizada en ángulo. Entonces, recalculamos o calculamos el residuo de potencia reactiva, que es el valor programado, menos el Q2 en 0 calculado, pero no con la condición inicial original, sino con la condición inicial actualizada solamente en el ángulo. Entonces eso nos da un residuo de potencia reactiva. Y finalmente resolvemos el sistema que tenemos pendiente, que en este caso es muy sencillo, es menos B sub 2 por delta B 2 en 0, el residuo de potencia reactiva, el módulo de la potencia, perdón, de la tensión en esa barra, y finalmente calculamos la actualización del módulo. Entonces, en el primer paso determinamos la actualización de los ángulos. Y en el segundo paso determinamos las actualizaciones de los módulos. Y ahí recién terminó el K igual 0. En el fondo, el Newton-Raphson desacoplado rápido es mucho más sencillo desde el punto de vista numérico, puesto que las matrices jacobianas son constantes. Sin embargo, es un método que hay que resolverlo en dos pasos. Primero las actualizaciones de los ángulos y después las actualizaciones de los módulos. Pero aquí está desarrollado con total detalle. Lo otro que también nosotros vimos fue el flujo de potencia por las líneas, ¿verdad? Que si queríamos saber si una línea particular era muy inductiva o capacitiva, si se absorbía reactivo o inyectaba reactivo, calculamos la potencia compleja de P hasta Q, la potencia compleja de Q hasta P y después la sumamos. Y evaluamos directamente esta expresión. Si este S es un P más JQ, la línea absorbe reactivo. Si es un P menos JQ, la línea inyecta reactivo. Entonces,
nosotros hemos visto Newton-Raphson completo, Newton-Raphson desacoplado y el Newton-Raphson desacoplado rápido. Desde el punto de vista de los software, utilizan la versión completa eficiente y la versión del Newton-Raphson desacoplado rápido, que es el que acabamos de revisar. Esos son los dos métodos que en este caso utilizan todos los software de simulación. Veamos, supongamos ahora, vamos a ver, utilizar el cálculo de las expresiones de pérdida. Supongamos que tenemos este sistema, ¿verdad? Que tiene una barra slack, tiene una barra de carga, PQ, y tiene una barra PD, tensión controlada. Entonces, supongamos que del flujo potencia, después calcular el K igual 0 y K igual 1, obtuvimos estas actualizaciones para los módulos y los ángulos, ¿verdad? Entonces, fíjense que la barra 1, que es la barra slack, su 1 ángulo 0 no cambia. La barra 2, que es una barra de tensión controlada, tampoco va a cambiar el módulo. Aquí yo lo escribí en parte real y parte imaginaria, pero si ustedes calculan el módulo, siempre, en este caso, va a tener un valor conocido para la barra de tensión controlada, perdónenme ustedes, que es la barra 3, no es la barra 2. La barra 2 es una barra, PQ y esta es la barra PB. Entonces, aquí el módulo, este módulo no cambia. No cambia. Entonces, para cada iteración tenemos los módulos y los ángulos. Insisto, aquí está escrito en parte real y parte imaginaria, pero para el K igual 1, que es la última iteración, evaluamos los flujos de la barra P a la barra Q, en este caso la línea 1, 2, 2, 3 y 3, 1, y los resultados dan P menos JQ en las tres componentes. Y eso quiere decir que las líneas inyectan reactivos, puesto que la componente capacitiva es mucho mayor que la componente inductiva. Una cosa que es súper importante tener en cuenta es que los P de acá siempre tienen que ser positivos. Si por algún motivo el SPQ más el SQP, que en el fondo este es el S de 1 hasta 2, S2 hasta 1, el S23, 32 y el S31 más el S13. Si por algún motivo la parte real da negativa, significa que el flujo potencia está malo. Es una forma de chequear, puesto que los P, ustedes saben que los P de pérdida son el R por el módulo de la corriente al cuadrado. Entonces, bajo ningún punto de vista pueden ser negativos, siempre tienen que ser positivos. Finalmente, existe otro método que se conoce como flujo de potencia lineal. Fíjense ustedes acá que para hacer algo un poquito diferente, ahora la barra 1 es barra de tensión controlada, la barra 2 es barra de carga y la barra de 3 es la barra slack. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces, flujo potencia lineal es una aproximación al Newton-Raphson desacoplado rápido. Es decir, nosotros tenemos el Newton-Raphson completo. Solo a nivel de transmisión podemos aplicar algunas simplificaciones que dan origen al Newton-Raphson desacoplado rápido. Y si al Newton-Raphson desacoplado rápido le aplicamos una simplificación adicional, nos da lo que se conoce y que aparece en los software de simulación, que es el flujo potencia lineal. Entonces, para este sistema vamos a aplicar el flujo potencia lineal de la siguiente forma. Primero, especificación de barra. Eso siempre hay que hacerlo. Cálculo de la matriz de admitancia. Independiente del método, siempre hay que determinar. Y la condición inicial, bueno, que está especificada por los datos del problema. Entonces, el flujo de potencia lineal es solo resolver la componente de ángulo del Newton-Raphson desacoplado rápido. En el fondo, el flujo de potencia lineal es, y lo voy a escribir aquí con rojo, es solo resolver, me quedó mal escrito. Es solo resolver actualizaciones de ángulo para Newton-Raphson desacoplado rápido. Eso es el flujo potencial lineal. Puesto que aquí consideramos que los módulos, todos los módulos en todas las barras, son 1. Siempre que
que correspondan, porque la barra PD y la barra slack te van a definir o van a definir un módulo diferente de uno. Pero en todas las restantes barras podemos considerar que los ángulos son prácticamente uno. Entonces, el flujo potencial lineal es una aproximación del Newton-Raphson desacoplado rápido en donde solamente se consideran el cálculo de las actualizaciones de los ángulos. Entonces, para ese sistema de 3 barras, el modelo general de Newton-Raphson desacoplado rápido solo para la componente ángulo es este sistema que está acá. Puesto que la barra 3 es la barra slack, eliminamos esa fila, eliminamos esa columna y no calculamos ese residuo ni ese incremento. Entonces, para k igual 0, resolvemos este sistema donde necesitamos los incrementos o los residuos de potencia activa de la barra 1 y barra 2, que son los valores calculados menos los valores programados. La matriz jacobiana es el negativo de la matriz susceptancia, y una vez que tenemos los valores de residuos calculados, actualizamos los ángulos delta 1 y delta 2, dado que el delta 3 no cambió, y solamente actualizamos los ángulos. Y los módulos, en las barras PQ los consideramos 1, y en todas las restantes barras, que es la barra slack, la barra PQ, los módulos quedan, perdón, la barra PB, los módulos quedan exactamente igual. En el fondo, el flujo potencial lineal es perdón, resolver solo el incremento de ángulo para el Newton-Raphson desacoplado rápido. Y eso nos va a permitir, de una u otra manera, tener una última aproximación. Entonces, en primer lugar, el Newton-Raphson completo, resolvemos incrementos de módulo y ángulo al mismo tiempo. Newton-Raphson desacoplado rápido, que las matrices jacobianas son constantes, y resolvemos primero los incrementos de ángulo y después los incrementos de módulo. Y finalmente el flujo potencial lineal, que es una aproximación del Newton-Raphson desacoplado rápido, resolviendo solamente el incremento del ángulo. Adicionalmente, en este PPT que les voy a subir ahora también, al final está este sistema de 4 barras que está resuelto por el Newton-Raphson completo. Perdón, discúlpenme que avance tan rápido. Está resuelto por el Newton-Raphson completo en su forma eficiente, que es lo más razonable. Cada una de las componentes está también resuelto por el Newton-Raphson desacoplado rápido, donde trabajamos simplemente con las matrices susceptancias. Y finalmente está resuelto por el flujo potencial lineal, que es el que acabamos de ver. Entonces, al final del PPT, y que, insisto, esto se lo voy a subir ahora, está la solución del flujo potencia para ese sistema de 4 barras, utilizando el Newton-Raphson completo, Newton-Raphson desacoplado rápido y flujo potencia lineal. ¿Y qué es lo interesante y lo relevante de considerar acá? Que, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de las potencias netas, y recuerden ustedes que las potencias, cuando hacemos el cálculo de las potencias calculadas, ¿verdad? En cada una de las barras, las potencias calculadas se tienen que igualar a las potencias programadas, que es el objetivo del flujo potencia. Entonces, hice una comparación de las potencias calculadas utilizando Newton-Raphson desacoplado rápido y flujo potencia lineal. Entonces, fíjense acá que en el caso de la potencia neta calculada en la barra 1 por el Newton-Raphson es un P, voy a eliminar los colores para que lo vean. La potencia calculada en la barra 1 es un P más JQ con el Newton-Raphson. Con el Newton-Raphson desacoplado rápido también es un P más JQ, pero con el flujo potencial lineal es un P menos JQ. En el fondo, ¿qué quiero decir?
que el Newton-Raphson completo es una aproximación exacta de lo que va a ocurrir en el set en potencia activa y potencia reactiva. El Newton-Raphson desacoplado rápido es una actualización no tan fina de lo que va a ocurrir con el P y qué es lo que va a ocurrir con el Q. Y el flujo de potencia lineal es solamente una buena aproximación del P y no del Q. En el fondo, si ustedes quieren evaluar las pérdidas de potencia activa en una línea, con el flujo de potencia lineal es suficiente si están haciendo un estudio de planificación. Una ampliación de línea, una construcción de un doble circuito, un tercer circuito, etc. Pero si ustedes quieren hacer un análisis muy fino del P y el Q, necesariamente deben utilizar el Newton-Raphson completo. Si quieren una aproximación de P y Q, Newton-Raphson desacoplado rápido. Pero si quieren una aproximación de planificación solamente de P, con el flujo potencia lineal es suficiente. ¿Y por qué les comento esto? Por lo siguiente, fíjense ustedes que con el Newton-Raphson completo, el P, por ejemplo, en este caso es 1.3083. En el Newton-Raphson desacoplado rápido es 1.5702. Perdí aproximación. Pero en el flujo potencia lineal me acerco mucho más al P de Newton-Raphson completo. En el fondo, si uno quiere solo P, una buena aproximación es el flujo potencia lineal. Si quiere solo P. Si quiere una aproximación de P y Q, pero una aproximación, Newton-Raphson desacoplado rápido. Y si quiere algo muy al detalle para la operación, Newton-Raphson completo. Entonces fíjense que este hecho se replica en cada una de las potencias calculadas. En la barra 2, menos 1.6677, pero en Newton-Raphson desacoplado rápido, menos 1.84. Y en el flujo de potencia lineal, menos 1.6935. Entonces, hay diferentes aproximaciones que van a definir el método que ustedes quieran utilizar. Insisto, operación o análisis exacto del P y el Q, Newton-Raphson completo. Una aproximación del P y Q, Newton-Raphson desacoplado rápido. Si quieren una aproximación solo del P, flujo potencia lineal. Entonces, el Newton-Raphson desacoplado rápido y el flujo potencia lineal son aproximaciones que se utilizan principalmente para los estudios de planificación. Y cuando ustedes hacen planificación, cuando quieren repotenciar una línea, construir una línea, incluir un nuevo transformador, etc., para determinar cómo va a operar en el futuro el sistema eléctrico. Pero si ustedes quieren una operación exacta de qué es lo que está ocurriendo con lo ya instalado, sí o sí hay que utilizar el Newton-Raphson completo. ¿Dudas o consultas? Sí, profesor.